Hola hermanos, buenas noches, espero que estén muy bien. Vamos a seguir esta noche con nuestra serie todos los miércoles ordenando mi mundo privado, hablando de mi ser interior, hablando de mi vida privada. Entonces hoy quisiera hablar con ustedes sobre vivir como una persona llamada. Hemos hablado de una persona impulsada, y hoy vamos a hablar de una persona viviendo o vivir como una persona llamada. Y vamos a estar en Juan 3, 27 al 30, pero primeramente quisiera hablar con ustedes antes que leemos la Biblia, ¿ok? Acá Juan, este llamado hombre es un marcado contraste con el rey Saúl del Antiguo Testamento, un hombre impulsado desde el principio. Acá hablando de no Juan, el autor de este Evangelio de Juan, pero el Juan el Bautista, que fue el último profeta del Antiguo Testamento. Pero acá Juan parece haber tenido desde el principio un gran sentido del destino y resultado de una asignación celestial que vino de lo más profundo de su mundo privado. Entonces, hay algunos como obviamente Jesús, un varón que tenía su mundo privado en orden, y también entre otros hermanos como Pablo y otros. Pero hoy vamos a hablar mayormente sobre Juan el Bautista. Uno ve el contraste entre Saúl, el rey David de Jerusalén, y Juan más claramente cuando sus identidades personales y su sentido de seguridad vocacional están bajo ataque. Saúl, el hombre impulsado, como recordarán, reaccionó violentamente. ¿Recuerdas? Estaba lanzando su lanza a David, que estaba tocando la arpa, por ejemplo, y también estaba en el desierto para matar a David, porque era un varón impulsado. Y cada vez que se encontraba con David parecía más tonto de lo que había sido anteriormente. Entonces, cuando una persona viva a través de sus impulsos, entonces usualmente cada vez hace más tonterías en la vida, como más y más como un tonto en vez de un varón viviendo como un varón llamado de Dios. Míralo cuando se hace la observación de que su popularidad podría estar en serio declive. Entonces, era un varón, el apóstol Pablo era un varón muy um, impulsado y en sus cosas, pero acá, para decirlo de otra manera, estudie a Juan cuando sepa que está perdiendo su trabajo. Entonces, pensando en varones que vivan por su trabajo, quizás una dama que viva por su trabajo. Entonces, eso no está bien. Debemos vivir por Jesucristo, quien es nuestro deber y también nuestro Salvador. El momento que tengo en mente viene después de que Juan presentó a Cristo a las multitudes y comenzaron a transferir sus afectos a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:36. Pero se le llama la atención de Juan que las multitudes, incluso dos de sus propios discípulos, entonces, por lo menos Juan el Bautista tuvo dos discípulos, quizás tenía otros durante esos 6 meses del inicio de su ministerio. Y 6 meses después llegó Jesús y dijo que acá viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estaba hablando sobre Jesucristo, sobre el Mesías para el pueblo de Jerusalén. Um, y también el descenso
de la popularidad de Juan no la molestaría porque hizo que Dios le pidió que hiciera. Vivió para Dios, no para sí mismo. Entonces, es algo lindo de un varón que estaba viviendo, un varón llamado. Estaba viviendo, tenía 6 meses para anunciar la venida de Jesucristo como el Mesías del pueblo de Israel. Y estaba viviendo así y nunca pensando en sí mismo, pero pensando en su rol, en su carácter como el varón que anunciaba la venida de Jesucristo. Veamos Juan capítulo 3, 27 al 30. Acá dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Qué buen testimonio. No un testimonio de un egoísta, una persona impulsada, pero un hombre llamado de Dios. Versículo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, unos 6 meses. 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, hablando de Jesús. Jesús tiene una esposa, sí somos su esposa, la iglesia de Dios. Entonces, Él es el esposo, Él es el marido de nosotros, Él es nuestro líder, pero acá dice Juan, más el amigo del esposo. Entonces, hablando de sí mismo, Él fue el amigo del esposo porque anunció la venida de Jesucristo. Más el amigo del esposo que está en su lado y le oye, se goza grandemente. Entonces, qué lindo, qué buen humilde acá. Ese varón humillado se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, mi gozo está cumplido. Entonces estaba hablando de su gozo y su misión. Es como, curiosamente, la semana pasada prediqué el domingo en la mañana, sobre cumpliendo mi ministerio, cumpliendo el ministerio que Dios tiene para nosotros. Cada persona tiene un ministerio, tiene un lugar para servir a Dios en la vida. Versículo 30 acá dijo Juan, es necesario. Entonces no es quizás necesario, es necesario que Él, hablando de Jesús, crezca, pero que yo mengüe. Qué humildad, ¿no? Entonces, ¿qué dice Juan acá? Nos está enseñando lo que significa vivir como una persona llamada al propósito de Dios en nuestras vidas. Número 1, vamos a ver 4 cosas nomás características de las personas llamadas. Pero número 1, las personas llamadas entienden la mayordomía. He predicado sobre la mayordomía. Nada que tenemos pertenece a nosotros, todo pertenece a Dios. Entonces mi familia pertenece a Dios, a mi casa, mi auto, a mi plata, todo lo que tengo, mi ropa pertenece a Dios, incluso mi vida, incluso mi ser interior, mi corazón también. En versículo 27, acá de Juan 3, dice, nuevamente respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces debemos recibir las cosas del cielo y es dado. Entonces son regalos, son dádivas de Dios. No pertenecen a nosotros, somos mayordomos o administradores de las cosas de Dios. Me imagino a Juan mirando a las multitudes, alejándose de él hacia Jesús y está encantado. Entonces puedo pensar como ese varón que vivió 30 años y después estaba sirviendo al Señor en su ministerio como esos 6 meses y un día apareció el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Y después Juan le bautizó ahí en el río, pero dijo que no soy digno de tocar
la ropa de Jesús, no soy digno de tocarle, especialmente para bautizarle, porque yo, pero fue su rol y lo hizo por la gloria de Dios. Entonces fue el plan de Dios. Versículo 29, acá de Juan 3, dijo, Juan, más el amigo del esposo. Entonces el padrino del esposo, el amigo del esposo ahí en una boda, el varón ahí, el buen amigo, fiel, dice, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces, este día, cuando llegó Jesús, como casi no terminó exactamente el ministerio de Juan el Bautista en esos 6 meses, pero casi sí, porque estaba anunciando su venida y después estaba anunciando que Jesús, que vino y fue bautizado en el río Jordán, es el Mesías y debes confiar completamente en él. Y ese fue su misión, fue su vida. Nació para cumplir su misión y su ministerio en la vida. Le escuchó decir, nunca fueron míos los discípulos, el cielo me los prestó. Entonces, hablando de sus 2 discípulos allá, las personas llamadas nunca asumen la propiedad de su trabajo o las personas en ese trabajo. Entonces, acá en nuestra iglesia hay discípulos, y tengo algunos discípulos, pero de verdad no son mis discípulos, son más los discípulos de mi Salvador Jesucristo, del Cordero de Dios que quitó sus pecados. Entonces voy a prometer, voy a servir al Señor Jesucristo. No voy a promover mí mismo, voy a promover Jesucristo como el Salvador de este mundo. Y su Salvador también, y su Maestro, su Dios. Juan 1, 38, Juan capítulo 1, vamos a volver 2 capítulos. Juan 1, 35 al 38, acá dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y los 2 discípulos. Y mirando a Jesús, hablando de Juan el Bautista acá, con los 2 discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. 37. Y le oyeron hablar de los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Entonces había entrenado en esos 6 meses por lo menos 2 discípulos. Y cuando llegó Jesús, el Cordero de Dios, acá dice, y siguieron a Jesús estos 2 discípulos. Qué increíble, ¿no? Entonces tengo algunos discípulos, pero de verdad debo estar pensando que otro amigo en la iglesia puede enseñarles también. Hay otros pastores que pueden invertir en su vida también, porque ellos pertenecen a Dios, no pertenecen a mí mismo. Entonces me siguen, pero prefiero que ellos sigan el Salvador de este mundo, el Cordero de Dios, quien es Jesucristo. También Juan ya había estado disciplinado e invirtiendo en estos 2 hombres. La mayoría piensa que por lo menos seguramente era Andrés y también probablemente el otro, Juan, el escritor de este evangelio que estamos leyendo hoy. Entonces, Andrés y Juan probablemente. Cuando Jesús apareció a los hombres sabían que debían seguirlo porque Juan ya los había estado preparándolos para este día. Entonces estaba estos 6 meses, quizás menos que 6 meses, porque había empezado su ministerio hace 6 meses. Pero acá estaban preparándoles para seguir a Cristo. Y es lo que debemos hacer también. No preparándoles seguirme a mí, pero para que sigan a Cristo en su vida. Es un discípulo de Cristo, no un discípulo Daniel nomás. Pablo dijo que, ¿por qué estamos diciendo hay división en la iglesia? Porque algunos están pensando, soy de Pablo y otros soy de Apolos, pero de verdad somos todos de Jesucristo. Entonces debemos pensar en somos discípulos
No necesariamente de unas personas o una persona, pero la persona de Jesucristo, el Dios, el Salvador de nosotros, quien es Jesucristo. Entonces prefiero que los discípulos sean discípulos de Jesucristo 1000 veces que dirían que soy un discípulo de Daniel Sparks, ¿ok? Entonces, qué humildad que tenía Juan. Juan estaba honrando a Cristo en su vida y tenía su mundo privado en orden también, porque estaba poniendo a Jesucristo primeramente en su vida, no sí mismo. Qué diferente es esto de Saúl, que asumió que era dueño de su trono en Israel y que podía hacer todo lo que se deseara. Entonces son opuestos, ¿no? El rey Saúl y ese humilde que vivió en el desierto, Juan el Bautista. Cuando uno posee algo, debe aferrarse a él. Tiene que ser protegido. Pero Juan no pensaba de esa manera. Juan estaba pensando, estoy invirtiendo mi tiempo en estos varones para poder enviarles que sigan a Cristo en la vida. No solo a Cristo, pero también para que se vayan a otras partes de este mundo. Qué humildad. Cuando las personas impulsadas pierden sus cosas, es una gran crisis. Pero en la vida de Juan el Bautista no fue así. Cuando las personas llamadas las pierden, nada de sustancia cambia. Estaban siguiendo a Cristo y también los discípulos de ellos, pero también los discípulos están siguiendo a Cristo a través de su mentor, a través de su pastor o su mentor en la vida. El mundo privado sigue siendo el mismo, quizás incluso más fuerte. Número 2, las personas llamadas saben exactamente quiénes son. Saben exactamente quiénes son. Una segunda cualidad de llamado se ve en una certeza de Juan de su propia identidad. Permítame parafrasear sus comentarios. Acá son unos comentarios de Juan. Les he dicho a menudo quién no soy, a saber, el Cristo. Entonces dijo que, mira, tenía una multitud siguiéndole allí al lado del río de Jordán, pero dijo que, mira, no soy el Cristo. Estoy anunciando su venida nomás, pero no soy digno de tocarle. Solo es un gozo anunciar su venida. Y también aquí está el Cordero de Dios. Había llegado allí. Saber quién no era el comienzo de saber quién era. Y Juan no tenía ilusiones en cuanto a su identidad personal. Eso ya se había establecido en su mundo interior y privado. Entonces, estoy predicando sobre ese tema, la serie Ordenando mi mundo privado, porque pienso que todos nosotros, incluso yo, luchamos con nuestro mundo privado, nuestro ser interior. Ese varón sabía que eres como Juan el Bautista, hijos de Zacarías y Elizabeth. Entonces fue un milagro también en su vida porque sus papás eran muy ancianos cuando Elizabeth dio a luz a Juan el Bautista. Puede ser un gran profeta, un predicador deslumbrante, pero no eres Cristo. Entonces no voy a recibir la atención. Si estoy recibiendo atención, voy a ponerlo todo en la persona de Jesucristo, quien es nuestro Salvador. No en mi egoísmo, pero todo hacia la dirección de Jesucristo, porque soy de Él. Sin Él no soy nada. Sin Él no tengo nada. Sin Él no soy salvo. Seguiría en mi pecado. Entonces, todo para la gloria de Jesucristo, porque Él es digno y no soy digno. En el contrario, aquellos cuyos mundos privados están en desorden tienden a confundir sus identidades.
necesitamos reflexionar sobre este asunto de identidad con cuidado, ya que resulta ser un tema muy contemporáneo. ¿Ok? Juan podría haberse aprovechado fácilmente de la multitud durante esos primeros días y esos 6 meses. Pero no estaba recibiendo aplausos y todo, está anunciando Jesucristo. Como, sí, estoy acá con ustedes, pero uno venga, y venga pronto, y es el Mesías. Entonces hubiera sido bastante simple asentir sí a las preguntas sobre si él era el Mesías. Siempre estaba diciendo como, no soy el Cristo, no soy el Mesías. Solo estaba predicando sobre la venida del Mesías, quien se llama Jesucristo. Pero el genuino Juan ni siquiera lo intentaría. Su ser interior estaba demasiado bien ordenado para que no hubiera visto las terribles implicaciones de una identidad equivocada. Quizás ahora estás luchando con un pecado, quizás un pecado de la pornografía. No está solamente un engaño para los varones, pero hoy en día también con las mujeres, con las damas. Qué triste, pero ¿sabes qué? Dios puede vencer sobre cualquier cosa. Ha vencido al mundo y con Él somos vencedores. Entonces, no, si estoy viendo pornografía ahora, entonces en un día puedo estar al lado de una señorita o una señora que va a tentarme quizás porque había visto y mi corazón es como hacia otra dama en vez de mi esposa, entonces puedo caer en este día. Entonces ahora pero si mi mundo interior fue ordenado, entonces puedo resistir la tentación de Satanás y puedo vencer cada cosa en la vida porque Dios está conmigo. Pablo también ofreció un precedente valioso cuando le escribió a Timoteo y recitó su llamado del judaísmo a la fe cristiana y al servicio a Jesús. En 1 Timoteo 1:13 al 14 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, Pablo hablando de su vida, había sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a la misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Entonces tenía ese por ignorancia y su falta de fe, su incredulidad. 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, gracias a Dios, qué buen testimonio acá. Dios había cambiado la vida de Pablo, de un converso de la ley, sin libertad, ahí en la ley, en el judaísmo, y fue un converso a estar en Jesucristo y ser su seguidor, y tenía libertad y estaba muy contento y tenía mucho gozo ahí en Jesucristo. Número 3, las personas llamadas poseen un sentido inquebrantable de propósito. Entonces, una persona llamada tiene una vida con propósito, inquebrantable de propósito. Una tercera mirada a la notable respuesta de Juan a sus interrogadores revelará que el profeta del desierto también entendió el propósito de su actividad como precursor de Cristo. Entonces, la persona que anunciaba la venida de Jesucristo. Y estaba
Y esta es la otra dimensión del llamado. Para aquellos que lo cuestionaron sobre sus sentimientos sobre la creciente popularidad del hombre de Nazaret, Jesús, comparó su propósito con el del mejor hombre en una boda. Entonces Juan 3:29 nuevamente dijo que más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo, solo a su voz, ¿no? Estaba allí a su lado nomás, no recibiendo la atención, pero dirigiendo la atención al esposo de la boda. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces, había cumplido su ministerio de su gozo. Fue cumplido allí en el anuncio de Jesucristo y cuando vino a este mundo. Como los judíos estaban esperando miles de años por ese varón Jesucristo, el Salvador que quita el pecado del mundo. Entonces, el propósito del amigo, del esposo, es simplemente apoyar y pararse con el novio o con el esposo para asegurarse de que toda la atención esté centrada en él. Obviamente en él como varón, también en ella como esposa, como la novia. Y el amigo o el padrino del esposo sería un tonto si en medio de la procesión de la boda de repente se volviera hacia los invitados a la boda y comenzara a cantar una canción o recibir la atención a sí mismo. Sería tontería, ¿no? El amigo del esposo ha cumplido su propósito de manera admirable cuando no llama a la atención sobre sí mismo, sino que centra toda la atención en los novios. Y eso es lo que hizo Juan. Entonces, gracias a Dios por el ejemplo de Juan acá. Si Jesucristo fue el novio, para usar la metáfora de Juan, entonces el bautizador se comprometió a ser el mejor hombre y nada más. Entonces era el mejor hombre, ese amigo del esposo y nada más. Ese fue el propósito que surgió, que su llamado no tenía ningún deseo de aspirar a nada más allá. Vivimos en un mundo de identidad confusa. Entonces, nuestro mundo tiene identidad confusa. La gente no sabe si son hombres o mujeres. No entienden, dicen. La gente trata de encontrarse en sí mismos. Nosotros como creyentes no debemos actuar como el mundo, debemos actuar como personas llamadas de Dios con un propósito. Según Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó? Jesucristo nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Gracias a Dios. Somos llamados a su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén, ¿no? Entonces, nuestro propósito, somos llamados del mundo para hacer el propósito de Jesucristo y mostrar su gracia que hemos recibido, que fue dada a nosotros. Número 4, finalmente, las personas llamadas practican el compromiso inquebrantable. Entonces deben ser comprometidos. Finalmente, Juan, como hombre llamado, también entendió que algunas cosas necesitan ser liberadas. Las madres saben que eventualmente deben liberar a sus hijos a una vida más independiente, quizás casarse, quizás salir de la casa para el trabajo, no sé. Pero los mentores saben también que deben liberar a sus discípulos en un momento apropiado. Entonces estoy pensando que estoy discipulando
a estos varones para poder enviarles. Sí, algunos van a quedarse con nosotros en la Iglesia Bautista Amor, pero Dios mediante, algunos van a salir y van a fundar más iglesias, van a apoyar la obra en otras partes. Juan 3:30, nuevamente, Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hablando con quienes le habían preguntado sobre su actitud, ilustra el principio de la liberación planificada. Una persona llamada porque es un mayordomo, porque sabe quién es, porque tiene un propósito, anticipa el día en que es hora de dar un paso atrás y dejarlo ir. En este caso fue una multitud, una reputación temporal en un grupo de discípulos que tuvieron que ser liberados a la influencia de Jesucristo. Ninguna persona impulsada podría decir lo que dijo Juan, porque las personas motivadas tienen que ser ganando más y más atención, más y más poder, más y más activos materiales. Esos son personas impulsadas como Saúl en su vida. Demasiado de sí mismo está involucrado en lo que están haciendo. En Romanos 8:28, acá Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, debe ser nosotros los creyentes, ¿no? Todas las cosas le ayudan a bien. Gracias a Dios por la promesa acá. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si somos llamados del mundo, si hemos recibido Jesucristo, entonces ya tenemos un propósito. No es para recibir su salvación y nada más, debemos involucrarnos en su ministerio. Los que conforme a su propósito son llamados. Una persona que tiene un mundo privado organizando, entonces debe tener las ganas para involucrarse en la obra. No tiene que ser como un misionero en otro país, pero pueden por lo menos hacer lo que Dios quiere que les haga en la vida. Si eres creyente en Cristo, has respondido a su llamada de salvación. Si eres una persona llamada, así le amas a Cristo, sí o sí. Las personas que no aman no son de Dios, porque Dios es amor y ama. Si lo amas, Él hace todo por tu bien. Pero una pregunta para terminar. ¿Estás viviendo conformado a su propósito al que estás llamado? ¿Sí o no? Una vida de hacer mucho de Él y menos de ti mismo. Oremos. Padre, Dios, ayúdanos a vivir como personas llamadas. Ayúdanos a vivir a través, conforme a tu propósito. Lo que quiere que haga en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a hacerlo. Con gozo, como Juan el Bautista ahí, con su gozo cumplido, porque estaba al lado del Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. Ayúdanos a hacerlo y cumplir nuestros ministerios en la vida. Ayúdanos a ordenar nuestros mundos privados para su gloria y honor en el nombre de Jesucristo. Amén.